Este es un tema que necesariamente nos tenemos que traer a la mesa de análisis, y qué mejor que un analista internacional de las dimensiones de Tadeo Castiglioni, quien nos acompaña directamente desde Neuquén, en Argentina. Tadeo, qué honor y qué placer que nos puedas acompañar en estos minutos de buen análisis. Importante enfocarnos, Tadeo, en la situación de Venezuela cuando Estados Unidos continúa con su sistemática amenaza en contra del territorio venezolano, en contra del pueblo venezolano y en contra del gobierno venezolano democráticamente electo. Muchos países, destacando la República Islámica de Irán, ratifican y respaldan al país suramericano, destacando también lo afirmado por el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, de que el registro de vuelos locales e internacionales alcanzaron 1.474 aproximadamente, en momentos en que Estados Unidos ha reiterado que el espacio aéreo venezolano está cerrado, según ellos. ¿Qué está pasando en Venezuela, Tadeo? ¿Qué puede ocurrir en base a las amenazas y acontecimientos que han tenido lugar desde la llegada de la Armada estadounidense a aguas del Mar Caribe? Te escuchamos. Bienvenido, gracias por estar aquí. Primero que nada, como siempre, Carlos, un enorme placer poder Tadeo, compartir con ustedes. Es interesante respecto a tu primera pregunta. ¿Cuál es el escenario actual al que se enfrenta Venezuela? Sí. Bueno, estamos delante de una agresión multidimensional. Cuando hablamos de agresión, no únicamente tenemos que tener en nuestro imaginario una intervención militar o una invasión, sino que estamos hablando de muchas maneras en las cuales se trata de hacer mella a la unidad nacional venezolana para generar una situación de catástrofe, una situación de caos, de conmoción interna que derive en la caída del gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro. ¿Delante de qué estamos? Bueno, de esta guerra multidimensional, una guerra que es psicológica, una guerra que es cognitiva, una guerra que es de amenazas, de extorsión, y eso es lo que está llevando a cabo Estados Unidos en estos momentos, con tal de doblegar al gobierno venezolano, con tal de lograr también que esto derive en políticas a favor de Washington. En las últimas horas, incluso mediáticamente, hemos visto cómo a partir de esta llamada telefónica de Donald Trump a Maduro, diversos medios de Estados Unidos, auspiciados principalmente por la Casa Blanca, han hablado sobre una capitulación de Maduro y cuantas cosas más que en realidad no son nada más que mentiras y especulación en medio del escenario del que estamos delante. Y en medio de esta agresión multidimensional, lo cual puede derivar también en una intervención militar limitada por parte de Estados Unidos, hay que destacar las palabras de Nicolás Maduro respecto a que el pueblo de Estados Unidos, incluso la composición interna y económica de Estados Unidos en la actualidad, no le estaría permitiendo un nuevo Vietnam, un Afganistán, una Irak, y mucho más teniendo en consideración que estas políticas intervencionistas de Estados Unidos, en su máxima, vamos a decir, expresión como una intervención armada, siempre se dan a miles de kilómetros de distancia y con enemigos que pueden ser relativamente pequeños, con tal de que esto no genere, bueno, un verdadero golpe para los Estados Unidos. Y no sería el caso de Venezuela, un país en el corazón del Caribe, con su cercanía, con una gran cantidad de habitantes y con una capacidad de defensa, lo cual la disuasión militar venezolana también es fundamental. Por ende, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de este escenario. Yo creo que seguimos delante de una guerra puramente psicológica por parte de Estados Unidos y de máxima presión, y también reconocer que un error que cometa el gobierno de Estados Unidos en este contexto, lógicamente va a tener graves consecuencias que arrastrarían a toda la región, en los cuales incluso Estados Unidos se vería más perjudicada, porque después apagar el incendio que cometan llevaría no poco tiempo y mucho más recursos de lo que están calculando. Así es, Tadeo. Nos queda un minutito y fíjate que asomaste un punto que necesitamos abordar en este instante, porque se habla de diálogos, obviamente, entre los presidentes Maduro y Trump, tú lo has dicho claramente, confirmados por ambos, y quisiera centrarme en lo que se conoce de esos diálogos. Habló el presidente Maduro, bien importante, y sobre todo las posibilidades o no, a tu juicio, a tu criterio, de alcanzar acuerdos que acaben con estas amenazas estadounidenses hacia el país caribeño. De acuerdo a lo que has podido aspectar, tu análisis real, franco y sincero, ¿hay posibilidades reales de entendimiento o el juego está completamente trancado? ¿De qué depende? Cuéntanoslo todo.
Bien, estamos delante de, como dijo el presidente Maduro, que después de cuando uno estudia las relaciones internacionales, mucho Ujú. mejor es la discreción que hablar públicamente sobre lo hablado en privado. Y por eso no tenemos mucho más datos, mucho más Sí. información sobre esta llamada. Tanto el presidente Trump como Maduro han sido muy limitados en hablar sobre esto. Pero yo creo que respecto al tema del diálogo, Donald Trump en su primera presidencia ya quiso reunirse con Nicolás Maduro y hablar. En aquel momento fue engañado por Elliot Abrams y toda la política interna que tenía en relaciones exteriores en las Américas. Incluso el mismo Donald Trump dijo que fue engañado, y yo creo que le está sucediendo lo mismo exactamente ahora a través de Marco Rubio, el Mm, cual no le estaría dando toda la información a Donald Trump respecto a la realidad de los hechos, de los acontecimientos. Y bueno, toda llamada y todo diálogo es celebrado. Hay que ver cómo esto va a claro. evolucionar con el paso de las horas y con el paso de los días, pero yo creo que incluso dentro del MAGA y del gobierno de Donald Trump hay una grave crisis interna en los cuales Donald Trump estaría siendo engañado y no estaría recibiendo toda la información respecto a la situación actual en el Caribe. Bien, Tadeo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad de escuchar tu análisis, siempre necesario, siempre importante.